primero que esta presentación previa, que es como otra especie de introducción al texto, si se han dado cuenta hay muchísimas cosas que estamos encontrando aquí en la hermenéutica del sujeto. Es muy interesante este segundo capítulo, bueno, no segundo capítulo, sino la segunda hora de la lección de Foucault. Trae muchos conceptos, pero entonces yo pensé que sería interesante un poquito ahondar respecto a la concepción de la ética en Foucault y por qué hace el abordaje que hace, por qué utiliza este tipo de conceptos o hace este tipo de problematizaciones. Entonces se me ocurrió hacer un texto breve, voy a intentar ser breve, ¿sí? En todo caso ya saben que podemos terminar hasta las 10 de la noche. Y le puse, bueno, este nombre es un nombre que no es cierto, es un nombre que se me ocurrió de la conferencia que sí se va a llamar, la del coloquio, Filosofía y Temporalidad, o sobre el sentido práctico de la vida filosófica. Entonces pongan el nombre que quieran a esto que voy a leer, ¿sí? Bueno, en un libro que lleva el muy adecuado título Apropiaciones contemporáneas de la filosofía antigua, que por aquí traigo, que presumo, que no presto, no. Alberto Constante se hace eco del sentido que para Foucault tuvo la investigación en sus cursos del Collège de France al abordar el análisis de las experiencias del cuidado de sí en la filosofía antigua. Como lo puntualiza al inicio de la hermenéutica del sujeto, en su proyecto de develar la relación entre sujeto y verdad, Foucault se propuso analizar la noción y transformaciones en la antigüedad antigua del concepto y de la práctica de la inquietud de sí, es decir, de la epimeleia, y sus relaciones y derivaciones respecto al conocimiento de sí mismo, presentes en esta tradición de la filosofía greco-romana. La problematización que introduce Foucault se inscribe en su consideración de la ética como ejercicio reflexivo. Decíamos, ¿se acuerdan en la sesión pasada que la ética implicaba una concepción de libertad reflexiva y de un ejercicio de una voluntad que está también en relación a un conocimiento? La ética como ejercicio reflexivo, como la manera en que los sujetos responden a problemas singulares de su propia existencia, ahí donde tienen que tomar decisiones estos sujetos. Estas respuestas son históricas desde esta consideración, son siempre singulares en su concreticidad, no son exactamente las mismas. No podemos establecer desde esta concepción respuestas válidas para todos los tiempos, para todos los momentos, ¿no? Sino que encontramos que estas respuestas son respuestas a problematizaciones de acontecimientos que se dan en un momento y que pueden ser repensados. Estas respuestas pues son históricas, son singulares en su concreticidad, no son siempre las mismas, ni en las maneras de pensarlas, por ejemplo en la relación con uno mismo o en la relación con los otros, no siempre vamos a establecer ni la misma problematización interna ni la misma problematización externa. De ahí pues que la lectura de la hermenéutica del sujeto, esto que nos está planteando Foucault, del cuidado de sí, del conocimiento de sí, de aquella operación interna del sujeto respecto a la verdad de sí mismo, no es siempre la misma, sino va en función justamente de esas maneras de pensarse en un contexto específico. Ni decíamos, ni en las maneras de pensarlas, ni en el camino desarrollado para esclarecerlas o resolverlas, ¿sí? Cada circunstancia exige una problematización, exige una ruta específica que va en función de esa problematización, así como por ejemplo en nuestra vida que nosotros resolvemos nuestras situaciones en relación al momento, en relación al contexto que estamos viviendo, en relación a la fase, la niñez, la adolescencia, la juventud, la vida adulta y hacia dónde va uno, la vejez, ¿no? De este modo, apunta Alberto Constante, se trata en todo caso de una estrategia de lectura Foucaultiana muy lejana a un deber ser o a un modelo de conducta por el cual el sujeto habría que calcar un modo de ser inactual. Por el contrario, intentar volver a pensar hoy a los griegos, apunta Foucault, no consiste en hacer valer la moral griega como el ámbito moral por excelencia del que tuviera necesidad para pensarse, sino en proceder de tal manera que el pensamiento pudiera arrancar de nuevo en el pensamiento griego como experiencia dada una vez y
mediante la cual se puede ser totalmente libre. ¿Por qué totalmente libre o en qué sentido totalmente libre? En el sentido de que estamos hablando de una experiencia de lo ya sucedido, de un modo en que un sujeto o un conjunto de sujetos han establecido una problematización y de una manera por la cual han decidido hacer un conjunto de operaciones sobre sí mismos y sobre los otros. Un modo de pensar una circunstancia, un modo de enfrentarla. Y esto es lo valioso desde la perspectiva Foucaultiana. Como señala Rachman, en Foucault, la ética no es una moral, más bien resulta algo ligado desde el principio a la práctica de sí mismo. ¿Por qué dice que la ética no es una moral? No es una moral en el sentido, digamos, vertical del término. Una moral rige colectivamente, muchas veces con independencia de la voluntad individual del sujeto. Entonces hay una distinción básica entre ética y moral. Foucault pone el acento sobre todo en la cuestión ética, entendida como este ejercicio reflexivo de la libertad individual, de la libertad práctica. El sujeto reflexivo, pues, que es capaz de un comportamiento ético, se distinguen 4 rasgos en esta caracterización de Foucault. Veamos. El primer rasgo es que el sujeto no es una sustancia. Nosotros entendemos este término de la sustancia muy ligada quizás a la tradición aristotélica, ¿no? ¿Qué es la sustancia para Aristóteles? Es lo que es en sí mismo. Es lo que es en sí mismo, y lo que es en sí mismo es siempre lo mismo, con independencia de cómo se presente. Pero aquí la concepción, acuérdense, antihumanista de Foucault, es que este sujeto no es una sustancia siempre idéntica a sí misma. Más bien el sujeto es una forma posible entre otras formas. Esta forma es el resultado de un conjunto de situaciones, de un conocimiento de sí, de un cuidado de sí, de una reflexión sobre sí mismo, de una relación frente a los otros. Esto que yo soy es el resultado de un proceso de mediación, ¿sí? De mediación con mi circunstancia, de mediación conmigo mismo, de mediación con los otros. Por eso es una forma. ¿Y las formas qué tienen? Las formas tienen que cambiar. Las formas son cambiantes, las formas no son definitivas, las formas son como la vida misma, son transiciones, son cambios, son devenires, es una concepción muy dialéctica y también por dialéctica, digamos, contradictoria, ¿no? En estos cambios, en estos redireccionamientos de la forma en que uno es, como señala Montaigne, por ejemplo, ¿no? Que en el hombre eso es lo más presente, hoy es negro, mañana es blanco, hay un cambio de esta forma de cómo somos, ¿no? Podemos ser buenos, podemos ser malos, podemos ser reflexivos, podemos ser irreflexivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el sujeto no es una sustancia, es una forma, y esa forma no es siempre y en todas partes idéntica a sí misma. No es lo mismo los griegos que los bárbaros. No es lo mismo, sí, por ejemplo, para poner un ejemplo muy clásico, ¿no? En relación al ethos, en relación al telos, en relación a las virtudes, por ejemplo, si nos planteamos desde la filosofía antigua, ¿no? Lo que interesa de la ética, señala Rachman, es su segunda naturaleza, no lo que está dado, sino aquello que deja al sujeto la posibilidad de darse. Aquello que deja al sujeto la posibilidad de darse. Este margen de libertad en el que el sujeto puede actuar, ¿sí?, para configurarse éticamente. Segunda característica, la segunda característica es el modo de sujeción. El modo de sujeción refiere en esta caracterización la posibilidad de una libertad práctica a partir del ejercicio de sí mismo como una precondición. Es decir, yo voy a determinar en la medida que hago este trabajo de mí mismo, en la medida que me hago eco de esta inquietud, en la medida en que vivo esta inquietud al conocimiento de mí mismo, a esa transformación, a la forma que va a adoptar esta subjetividad, este modo de sujeción respecto a ese mundo que siempre está ahí, esa circunstancia que siempre me rodea, ¿no? El modo de sujeción que refiere la posibilidad de una libertad práctica a partir del ejercicio de sí mismo. Una libertad que trasciende lo formal para constituirse en una práctica de la libertad. O sea, nosotros las definimos en tanto sujetos en cuanto a nuestra práctica, no en cuanto a nuestra intención, ¿sí? Lo que nos define es justamente lo que hacemos, la manera en cómo nos afirmamos en el mundo,
el tipo de decisiones que tomamos, ¿sí? El tipo de relaciones que tenemos con nosotros mismos y con los demás. La tercera característica, desde la perspectiva de Rachman, es el trabajo ético sobre sí mismo. Trabajo ético también como una forma de perfeccionamiento. Se trata, dice Rachman, de determinar precisamente contra qué debemos luchar para liberarnos ante todo de nosotros mismos, como vamos a ver en lo que va a comentar la compañera. Es decir, qué tipo de insuficiencias tengo, Mayel, qué tipo de insuficiencias tengo y cómo voy a, por ejemplo, ser yo que quiero gobernar a los otros, qué es lo que tengo que hacer primero para gobernarme a mí mismo. Es decir, cuál es la precondición para poder superar aquello que yo soy, aquella insuficiencia que mediante este trabajo sobre mí mismo he alcanzado a entender, he alcanzado a detectar. Por supuesto es un trabajo, lo vemos, en el caso de Alcibiades, es un trabajo personal, pero es un trabajo que muchas veces requiere del otro, ¿sí? En este caso, en la relación erótica entre Alcibiades y Sócrates, que es una relación de conocimiento y es una relación de aprendizaje. Entonces, el otro aparece, pero nosotros tenemos que ser capaces de saber de qué modo y contra qué o a partir de qué nos vamos a transformar, cómo vamos a lograr esta libertad de aquello que nos ata a cierta forma de ser que ya no nos satisface o que es insuficiente respecto a nuestras aspiraciones. Este es el análisis de la problematización de las evidencias en que se apoya nuestro saber, nuestro consentimiento, nuestras prácticas, aquello que somos, ¿sí? Y el trabajo ético sobre nosotros mismos tiene que ver con aquello que pensamos, con aquello que conocemos, con lo que podemos decir también forma parte de nuestra educación, de nuestra tradición, de las prácticas que hemos interiorizado. Entonces el trabajo sobre nosotros mismos también implicará un ejercicio reflexivo sobre estos conocimientos y sobre estas prácticas donde yo me afirmo como sujeto. Y por último, siempre presente el telos. Sabemos que esta palabra refiere a una finalidad, a un fin, en un sentido clásico. Pero aquí este fin está pensado específicamente en relación a un sujeto que establece este fin, no en relación a un fin que está predeterminado, como por ejemplo en el caso de una moral, donde se dice el sujeto debe ser bueno. El problema no es que el sujeto deba ser bueno, sino que el sujeto debe de entender por qué debe ser bueno. ¿Sí? No basta que me digan o que tú le digas a tus alumnos o a tus niños o a tu familia o lo que sea, sé bueno, sino el asunto es que tiene que reflexionar por qué es necesario ser bueno, ¿sí? Y que tiene que reflexionar desde sí mismo, no como un acto imperativo, no como un imperativo categórico, no como un acto irreflexivo, no como un deber en el cual no se medite, sino que esta finalidad tiene que ser autoconsciente, tiene que haber un convencimiento. El telos, pues, es sin duda el rasgo más decisivo en tanto que el comportamiento ético se guía por una transformación que se orienta por la verdad. No perdamos de vista este asunto de la relación con la verdad, la relación sujeto-verdad, una transformación que se orienta por la verdad como crítica interna y externa en tanto actitud parresiástica. Esto de la actitud parresiástica tiene que ver, también lo hablamos un poquito la sesión pasada, con esta afirmación de la verdad de nosotros mismos, con esta afirmación de nuestro propio carácter, con esta defensa de aquello de lo que nosotros creemos, ¿no? Con una especie de lograr una sinceridad para afirmar lo que nosotros queremos afirmar, para dejar, digamos, para dejar hacia afuera esa verdad que nos constituye. Es una actitud parresiástica que es una actitud crítica respecto a lo que nos ocurre y también, y de forma muy importante, y aquí son un poco de las cosas que uno va encontrando en las lecturas de los cursos del Collège de France, cómo este conocimiento de uno mismo, cómo esta actitud parresiástica, cómo este esfuerzo del sujeto por revelar la verdad sobre sí mismo, implica también como una especie de ruptura, una ruptura con esas formas de determinación a las que siempre se encuentra sujeto el sujeto, perdón por la redundancia, es decir, con las que siempre se encuentra el sujeto, con esa circunstancia de dominio que siempre está presente en cualquier estructura. El asunto es, en principio para Foucault,
ser capaz de reconocer aquello que representa un fenómeno de dominación, ¿sí? Un fenómeno, el fenómeno del poder que siempre está ahí, pero saber qué vamos a hacer respecto a ese poder, saber cuáles son los márgenes respecto a ese poder, es decir, desarrollar también, podríamos decir, una especie de relación estratégica con el poder. Eso sería un poco el asunto, porque el poder siempre aparecerá, en cualquiera de sus dimensiones va a aparecer, ¿no? Estas son las 4 características. La interrogación que a propósito de la lectura de la filosofía antigua introduce Foucault, puntualiza constante, tiene que ver con los usos, subrayo esta palabra, con los usos que hace del pensamiento y de las experiencias que revelan, en tanto que estos usos que él hace de los griegos consisten en ubicar genealógicamente los universos de la experiencia antigua, cuya fuerza radica en ser posibilidades ya consumadas. Establecer una genealogía, ¿para qué? Para establecer o para desarrollar una problematización. Una genealogía que nos ubica, ¿sí?, en el desarrollo de un conjunto de ideas y de prácticas, como las que refiere Foucault en la hermenéutica del sujeto, ¿sí? Genealogía que tiene el sentido de ser como una especie de horizonte reflexivo, también en términos de una comparación, pero no en términos de una dimensión modélica, de un ser como se era en la antigüedad. No hay una especie de extravío ahí nostálgico por traer a los griegos. No, nosotros no podemos ser griegos, ¿sí?, en ese sentido. Nosotros podemos problematizar la cultura griega, podemos problematizar situaciones, podemos ver o analizar la manera en que los griegos resolvían ciertas cuestiones centrales, ¿sí?, que pueden tener y que tienen referencia a también cuestiones centrales para nosotros, ¿no? Como por ejemplo la relación con los otros, la relación con uno mismo, las cuestiones de la erótica, de la sexualidad, de la dietética, etcétera, etcétera, las cuestiones comunitarias, etcétera, etcétera, pero que por su misma naturaleza, por su carácter histórico, por su singularidad, no pueden ser pensadas de la misma forma, sino pueden ser reflexionadas, ¿no? En todo caso, tenemos este método del que ya hemos hablado a lo largo de los 2 semestres de este curso, como para que nos ayude a ubicar esa relación, ¿no? Genealogía, poder, saber, recordemos. El foco de interés es el estudio de los discursos y de las prácticas que le acompañan, en tanto configuración ética, modo de elección y modo de relación interior y exterior. Se trata, pues, de una problematización de un yo en proceso de emergencia. ¿Y por qué decimos un yo en proceso de emergencia? En algunas líneas, en la hermenéutica del sujeto, Foucault lo está señalando. Es decir, esta es una especie de antecedente de estas prácticas que se dan en Occidente, que van a revelar esta dimensión interna. Esta dimensión interna que se va a configurar ya como una experiencia en la modernidad, donde ya emerge este yo, emerge esta subjetividad, emerge el momento cartesiano que también señalábamos, ¿no? Pero bueno, ya hay una problematización de este yo que todavía no surge, pero que hay un individuo que hace este tipo de prácticas. Se trata pues de una problematización de las posibilidades de pensar de otro modo. Se trata entonces de una ética sin sustancia que pretende responder a problemas específicos o singulares en la vida de cada sujeto. Y también este concepto, para mí, el concepto de la problematización de las posibilidades de pensar de otro modo, también como es una especie como que de salida. Es decir, hay posibilidad de pensar de otro modo. Si bien viendo cómo lo han hecho, ¿sí?, y también reflexionando sobre las posibilidades o como decía Foucault, el pensamiento del afuera, sobre aquello incluso que no ha surgido, pero puede acontecer, ¿sí? Este asunto de lo que no ha surgido, pero puede acontecer. ¿Cómo puede ser? Pues puede surgir a partir de este ejercicio interno, a partir de esta reflexión sobre uno mismo, puede dar paso a un acontecimiento que implica también una especie de transfiguración, que emerja algo distinto de lo que ha sido, ¿sí? Entonces, al emerger algo distinto, se rompe esta idea de la linealidad de las cosas, se rompe esta idea de la determinación de todos los procesos, ¿no? Y eso también, cuando algo acontece, es la expresión de nuestra libertad. La idea es que esto que acontezca tenga que ver con la realización del sujeto, no una realización individualizada y egoísta, sino una realización o un acontecimiento que sea autorrealización
y que tenga un carácter positivo para la alteridad, ¿no?